¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Así que la primera, perfecto, es el protesto, pero recuerden que la que hace el título ejecutivo es el protesto por falta de pago. Muy bien. La número, seguimos con las horizontales. 3. Efecto de la creación y transmisión del título valor que produce la novación de las acciones. Prosoluto. Prosoluto. Muy bien, prosoluto. Perfecto. Y prosoluto, si tuvieran que traducirlo, prosoluto, ¿cómo lo pondrían? La cláusula prosoluto se pone ¿dónde? Tenía que ver con la relación causal, ¿no es cierto? Claro. Profe, era el tema de cuando De decía nuevo la consigna. Perdón. ¿Qué Dice, quiere decir efecto de la creación y transmisión que produce la novación de las acciones. Yo no puedo escribir mucho acá porque no me deja el programa. Profe, ¿me escucha? Sí, Santi. Nosotros sabemos que la naturaleza misma, el efecto natural de los títulos valores en la transmisión del mismo es el efecto prosolvento. Salvo buen cobro, es que se extingue Ahí la está, despacito, Santi, obligación. despacito. Vea que Perdón. eso es cuando yo creo un título valor y luego cuando alguien más lo transmite, ¿sí? Lo hago siempre salvo buen cobro. Quiere decir que yo lo libro y lo entrego salvo buen cobro. Y un endosante lo endosa y lo entrega al endosatario salvo buen cobro. ¿Qué quiere decir salvo buen cobro? Profesora, ¿me escucha? Sí, escucho. Que con el pago de la obligación contenida dentro del título valor, del derecho contenido dentro del título valor, es que se extingue la relación cambiaria y la relación fundamental. Ahí está. O sea que mientras no me cobre, perdón, el banco no pague, no se van a extinguir las acciones derivadas de la relación fundamental. Esto es, no tiene efecto novatorio. Eso quiere decir prosolvendo. Porque yo les recuerdo que cuando uno libra un título valor, tiene una relación cambiaria y una relación fundamental, ¿no? Entonces, en el en el contrato de compra-venta uno puede establecer que lo comprado se va a pagar con un cheque, pero en la ley dice que ese cheque se entrega salvo buen cobro. Esto es, que la entrega de ese cheque tiene un efecto que no extingue la relación fundamental, salvo que yo pacte lo contrario. ¿Cuándo se va a extinguir la relación fundamental? Cuando el banquero me pague. ¿Se entendió? O sea que el solo libramiento de un cheque, de un título valor, o la sola transmisión de un título valor, no extingue la relación fundamental. Esto es, tiene siempre efecto prosolvendo, salvo que yo establezca otra cosa en la relación fundamental. Si yo en el contrato de compra-venta pongo que entrego el cheque como pago de las obligaciones, la quedé. Ahí estoy extinguiendo la relación fundamental. ¿Se entiende esto, chicos? Profesora, ¿me escucha? Sí, escucho. Esto se asemeja mucho a lo que un relato de la doctora María José, María Guerrero. María Guerrero había establecido que en un tiempo para la compraventa de determinados bienes inmuebles en los cuales se emitía determinado título valor para pagar, se colocaba este tipo de cláusulas, las cuales una vez que se iban a presentar y por un problema que había ocurrido con los bancos que se cerraban, las personas que iniciaban el proceso se veían imposibilitados de iniciar el proceso por la relación se veían imposibilitados por realizar el proceso por la relación cambiaria y a su vez, al haberse extinguido la relación fundamental, se veían imposibilitados de iniciar el proceso por la relación fundamental. Sí. No, yo lo Porque que les eso dije, es muy grave. Virginia,
era lo que mentíamos, o sea, antes del 2002 que se ponía, que se pagaba contado, Claro, en realidad se había pagado con una letra de cambio. Y se dio carta de pago y se extinguió todo. Y justo ahí, como cerraron los bancos, hubo un claro. interín que más de uno dijo, ya le di carta de pago, ya puso que pagó contado y no tiene nada. Pero eso fue justo. Ahora con la ley de inclusión financiera dejamos constancia de todo, sobre todo los Claro, escribanos. bueno, pero es importante saber qué es lo que uno pone en el contrato de que da origen al libramiento del título. Si yo pongo que libro el cheque como pago, la quedé, porque ahí estoy dándole un efecto que no es natural al libramiento del cheque. El cheque no tiene naturalmente el poder de cancelar las obligaciones de la relación fundamental. No, el cheque se entrega salvo buen cobro. Así como tampoco tengo por qué poner en el contrato de compra-venta que entrego el cheque salvo buen cobro. ¿Por qué? Porque ya está en la ley. Le va a pasar mucho en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo, el abogado del ministerio siempre pone eso, que se entregan bajo, siempre se entienden recibidos salvo buen cobro, ni se molesten en corregirlo, porque lo hacen sobre todo por el trabajador, para que el trabajador se quede más tranquilo. Eh, no vale la pena quedar antipático nunca. Yo hago de la cortesía un arte, ¿no? Es muy importante. Para un abogado es muy importante. La antipatía es el peor de los escenarios posibles. Y mucho menos ser quisquilloso con cosas que no llevan a nada. Entonces, generalmente, si no va ni viene ni sirve para nada ese es quisquilloso nada más. Pero en el Ministerio de Trabajo se lo van a ver como algo normal, que es algo que suelen poner y es innecesario con los títulos valores. Profe, Bien, disculpe. sí, Así que el efecto prosoluto, si un determinado sujeto decidiera colocarlo, se colocaría en el contrato de libramiento del título claro. valor. Claro, En el contrato que da origen, exacto, sí, 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 sí. porque él establece la ley de libramiento, creo que algo así usted había dicho. No, eso es porque lo establece la ley 14.701, ¿sí? En el artículo 25, no, 27. Ahí está el efecto prosolvendo. El efecto prosoluto está en el artículo 25. Depende cómo ustedes redacten el contrato en la relación, la relación fundamental. Por eso hay que tener cuidado cuando uno va. Como pago, ¿no? Claro, si uno pone recibo el cheque en pago de las obligaciones, no es. Tiene que buscar el giro correcto. ¿Qué tenemos que poner? ¿Cómo pago o cómo lo Recibo ponemos? el cheque salvo buen cobro, como dice la Ah, ley. bien. El cheque se entiende recibido en los términos del artículo 25 del decreto de ley 14.701. Es más, no tienen ni que decir nada, porque ya está en la ley. El efecto natural de la entrega de un cheque es prosolvendo. No tendrían ni que decir absolutamente nada. Saben que cuanto menos uno habla, es mejor también, ¿no? Aquello de que en bocas cerradas no entran moscas. Entonces los contratos, cuanto menos digan, más se apoyen en la ley, más usen los términos de la ley, son más saludables. Y en los Es parciales de la profe también. Sí, sí, es verdad. Yo no soy un profesor no me gusta en realidad siempre tengo el problema de tener muchos alumnos. Yo cuando he tenido poquitos alumnos, he hecho muchas cosas de argumentación que al revés, les pido que escriban y les ayudo a aprender a escribir, porque nuestro trabajo también es en base a escribir y hay que saber escribir. No se olviden que ustedes van a tener un juez al que hay que convencer y un juez que además está muy cansado de leer muchas cosas. Entonces hay que saberlo conducir a una lectura amena, simple, básica, concreta, sin adornos, que es todo lo contrario a lo que yo veo que son los escritos judiciales, que son llenos de giros estrambóticos que hay que leerlos 5 veces para entender a ver lo que este abogado me quiere decir. Y a mí me cansan en 5 segundos. Yo siempre digo, si yo fuera juez sería tan mala. Pero parte de aprender a escribir fácil es
es muy complejo escribir fácil. Por eso lamento a veces tener tantos alumnos, porque si fuéramos poquitos podríamos probar otras cosas para aprender. Pero bueno, ya llegarán a técnica y ahí se reducen los grupitos. A ver, chicos. 5 horizontal. Título hábil para transmitir los títulos valores no a la orden y nominativos no endosables. Sesión de Profe. créditos. Sesión de créditos. Ah, muy bien, sesión de créditos. ¿Vieron que lo...? Sí, escucho. ¿Me escucha? Sí, La, Santi. la forma de transmitir los títulos valores son 3. Cuando los títulos cuando los títulos son al portador, los títulos valores, se transfiere por la simple entrega. Bien. Cuando son a la orden o bien son nominativos, esos se transmiten con el endoso más la entrega. Y luego tenemos esta tercera hipótesis de los títulos no endosables o no nominativos, los cuales se transfieren con la sesión de crédito. Y la sesión de crédito opera de la siguiente forma. La sesión de crédito es el título y el modo es la entrega, donde tenemos a un cedente que contrata con un cesionario y hay un deudor cedido. El cedente transfiere el derecho del crédito al cesionario. El cedente Sí, le transfiere al cesionario. Y sí. luego se tiene que notificar al deudor para que esa cesión de crédito pueda cobrar efecto. La sesión de crédito era muy utilizada cuando se entendía el derecho como un elemento incorporal, pero luego que se alteró esa concepción por medio de la teoría de la incorporación, que se utiliza el documento para la transmisión del título valor, la cosa cambió y además el documento es un medio que facilita el engorrioso proceso que es la sesión de créditos. Está perfecto. Muy bien. Bien. Muy bien, Santi. La tiene clarita. Bueno, y... a ver. Y hablando de transmisión de títulos valores. Bueno, ya dijo Santi las 3 formas que tenemos de transmitir un título. Saben que yendo más arriba de eso, en realidad hay 2 modelos en el derecho comparado. Uno es el modelo del transfer y otro es el modelo que no necesita transfer. ¿A qué se le llama transfer? Se le llama transfer a un procedimiento, digamos, un negocio jurídico complejo que consiste en el título más el modo más una inscripción en un libro. A todo eso se le llama transfer. Y después hay otros modelos jurídicos en los que no se necesita transfer, en los que los títulos valores se transmiten por el título y el modo. Y en los que de haber un registro de títulos es a los solos efectos de dotar de eficacia a la transmisión efectuada. La pregunta en nuestro ¿Puede derecho... ser que esto lo haya dado María el año pasado cuando habló de acciones nominativas? Algo Exacto. así. Eso viene a los efectos sobre todo de las acciones. Nuestro derecho, la verdad, es que por eso lo voy a dejar para la segunda parte cuando hablemos de si las acciones son títulos valores o no. Pero viene a colación a lo que dijo Santi, que recordó cómo se van transmitiendo los títulos valores. Bien, bueno, 8 horizontal, modo de transmisión de los títulos valores al portador. Modo. Entrega. Entrega, muy bien. Esa es fácil, ¿verdad? Vean, a ver si después para cuando yo les mande a hacer a ustedes crucigramas para hacerse entre ustedes, porque lo valioso acá que hago yo, que me enriquece a mí, que yo ya estoy bastante acostumbrada, pero es bueno que lo hagan ustedes, además con el resto de las materias, es tratar de hacer definiciones. Parte de una higiene que tenemos que tener de conceptos pocos muy claros
de lo que las cosas son, ¿no? ¿Qué es lo que les va a quedar? Porque la verdad que de aquí a que ustedes ejerzan y después en el correr del devenir de la vida, que uno se va olvidando de tantas cosas, algunas cuestiones conceptuales muy fundamentales es lo único que nos va quedando de las diferentes materias que vemos. 9. Cheque común en el que el librador prohíbe al tenedor cobrar personalmente. Me quedó mal escrito acá, disculpen. Cobrar personalmente. Cheque común en el que el librador prohíbe al tenedor cobrar personalmente. Cruzado. Cruzado. Bien. Lo ven, ¿no? Me quedó buena la definición. Porque tiene que ser chiquita. Se dan cuenta, ¿no? El librador lo cruza y lo que hace es establecer una prohibición al beneficiario que no puede cobrarlo personalmente él. ¿Quién tiene que cobrarlo? Banco. Un banco. Muy bien, que puede ser cualquier banco si es un cruzamiento general o debe ser un banco específico si el cruzamiento es para determinado banco. ¿Se acuerdan eso, no? Y eso es lo que creo que lo tengo por otro lado, así que no lo voy a adelantar. Bien. Título hábil para transmitir, la 11. Título hábil para transmitir los títulos valores a la orden y nominativos. Endoso. Endoso. Rescato de ahí, muy importante, la definición del endoso como título, al que cuando le sumo el modo entrega, logro la transmisión, ¿sí? Y del punto de vista volitivo es una declaración unilateral de voluntad. Conceptualmente lo tengo. Después voy a las clases de endosos, o si quieren a las formalidades del endoso y después a las clases de endoso. ¿De acuerdo? Ahí tengo el tema endoso completo. Concepto, naturaleza jurídica, formalidades, clases. Y terminé endoso. ¿Está? 14 horizontal. Mención prohibida en los cheques. Abstracción. Interés. Intereses. Interés. Muy bien, intereses. Perfecto. Hay varias menciones prohibidas. Esta es la que está prohibida, ¿no? Ya el crédito no es una mención, es una función prohibida en el cheque común. A ver, 15 horizontal. Imposibilidad de oponer en el juicio ejecutivo cambiario excepciones derivadas de la relación causal. Abstracción. 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 ¿Lo ven claro? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Un ejemplo de una excepción derivada de la relación causal que no la pueda oponer, La excepción de Contrato contrato no cumplido. por ejemplo. Bien. Eh, 17 horizontal. Acción cambiaria contra el principal obligado. Directa. 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 Muy bien. ¿Quién es el principal obligado en un vale? El librador. Perfecto. ¿En un cheque? El librador también. Muy bien. ¿En una letra de cambio aceptada? El girado. El girado. girado que aceptó. Ahí está. Muy bien. ¿Por qué no es el librador en una letra de cambio aceptado el principal obligado? Que tiene un vínculo con el librador en el cual se compromete él a pagar esa orden de pago. Exactamente, porque hay un ordenado al pago que es el girado que se presume que tiene fondos, ¿no? En principio, que tiene provisión de fondos. De ahí que tengamos, a mí siempre, yo hago una pregunta maldita. ¿Cómo
¿cómo es esto de que si hay un carácter que es la solidaridad cambiaria, que dice que todos los obligados cambiarios deben responder por el 100% del título valor frente al tenedor? ¿Cómo cierra eso con aquello de que el girado aceptante es el principal obligado al pago de la letra? ¿Cómo es esto de que si todos responden por el 100%, el girado es el principal obligado cambiario? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no era que la solidaridad es eso de que yo no tengo por qué seguir el orden en que se van sucediendo las obligaciones. Me dicen eso y acto seguido me dicen que hay un tipo que es el principal obligado al pago. Parece un contrasentido, pero en realidad no es un contrasentido. El problema es que yo necesito que ustedes vean a la letra en su devenir histórico desde el momento en que la vamos a cobrar extrajudicialmente hasta el momento en que la vamos a cobrar judicialmente. Extrajudicialmente, la letra de cambio se comporta de una manera en la cual el girado es el principal obligado al pago, porque es el ordenado al pago. El librador no es el que la tiene que pagar, el que la tiene que pagar es el girado. Ahora, cuando obviamente el girado no acepta la letra y no la paga, entonces se produce los protestos y con ello el título ejecutivo y vamos a juicio, es ahí donde se desarrolla la solidaridad cambiaria. Por eso, cuando vemos la solidaridad, la vemos siempre en el ambiente del juicio ejecutivo cambiario. No es un atributo de la letra de cambio en su fase de cobro extrajudicial y normal. Yo no puedo ir a reclamar extrajudicialmente el cobro de la letra en base al 105. ¿Sí? La solidaridad cambiaria es un carácter del título valor que yo voy a anotar cuando estoy en el juicio. Antes no. ¿Se entendió? Dos etapas distintas, entonces. Exactamente. Cuando la letra no está en su fase de cobro normal, voy a ir a la persona que me tiene que pagar. No es el librador quien tiene que pagar la letra de cambio, es el ordenado al pago. ¿De acuerdo? Por eso es el principal obligado al pago y por eso es el obligado directo, porque esa es la persona que me están señalando para que vaya a cobrar. Bueno. 17 horizontal. Acción cambiaria contra el... Ah, no, perdón, esa ya la vimos. 18. Promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Vale. Perfecto, vale, muy fácil. 19. Imposibilidad de oponer en el juicio ejecutivo cambiario excepciones personales que corresponden a anteriores tenedores. Autonomía. Autonomía del Autonomía. derecho. Autonomía del derecho. Muy bien, perfecto. Un ejemplo de excepción personal que yo no le pueda oponer a anteriores tenedores. Compensación. Compensación. ¿Qué otra? Solo compensación, la única personal que se les ocurre. Habíamos visto también que por incapacidad, por ejemplo, no le podía imponer. No, pero ahí se está confundiendo Jorge con Era la autonomía de la obligación. obligación. Muy bien. Busquen otra que tenga que ver con autonomía del derecho. Compensación. No hay nada más personal. ¿Quién me dijo la compensación? Por ejemplo, Yo. Micaela, no hay nada más personal que una compensación con usted. Usted me debe dinero y yo le debo a su vez la misma cantidad de dinero. No hay nada más personal que eso entre dos personas. Por una relación anterior que tenemos muy personal. ¿Qué otra, Walter, me había dicho algo? Eso, una deuda de dinero recíproca. Bueno, eso es la compensación. Profe, una consulta. Sí. La espera o la quita también, ¿no? Muy bien, exacto. ¿Quién me dijo eso? Yo, ¿Quién me Enzo. perdió? Enzo, exacto. Si usted me da a mí, espera, esto es, ay, Virginia, sabe que, a ver,
esta obligación que vence ahora dentro de 3 días, yo le doy hasta fin de año para que la pague. Entonces es una espera que me da usted a mí, no hay nada más personal. O imaginemos una quita. Profe, vamos a hacer lo siguiente, la mitad. Me paga, es más, es tan bueno usted, Enzo, que me da la espera y la quita. La espero hasta fin de año y además me paga la mitad. Eso es una espera y una quita, pero es súper personal, eso me lo da a mí, porque me quiere mucho a mí, porque le caigo re bien, yo qué sé, usted tendrá sus razones, pero es muy personal eso. Entonces el pago y la espera y la quita son excepciones personales, como es la compensación. El pago es otra que es muy personal, ¿sí? También Yo habíamos solo... visto la excepción de contrato no cumplido, ¿no? Pero esa es personal, pero ¿con qué se me está mezclando? Con la abstracción, porque en verdad es una Claro, referencia a la ahí relación está. fundamental. Pero ahí se me está yendo a la relación fundamental. Las relativas a la relación fundamental también son personales, porque las excepciones son de dos tipos, reales, in rem, o personales, in personam. Pero depende de la naturaleza de la excepción. Cuando son reales se pueden oponer contra cualquier demandado, por cualquier demandado a cualquier acreedor, como por ejemplo la prescripción, que además se opone de oficio. No hay necesidad de oponerla porque el juez la opone por todos. Pero hay excepciones que sirven, no interesa quién la oponga, sirven para todos. Pero después hay excepciones que son personales porque se explican en una relación personal preexistente y que solo sirven entre las partes que dieron origen a esa relación contractual o negocial. Como por ejemplo el pago, la espera, la quita, la compensación, ¿sí? Ahora, esa relación puede derivar de relaciones no contempladas en el título y que nada tienen que ver con el título ni con la razón por la cual se libró el título o se transmitió, o pueden tener que ver con la relación fundamental entre el librador y el primer tenedor, o la relación fundamental entre el endosante y los endosatarios. Ahí entonces hablamos de abstracción. Son personales, pero a su vez se explican en la relación fundamental. Eso es abstracción, como por ejemplo la excepción de contrato no cumplido o que la mercadería no... Entran todas en realidad en la excepción de contrato no cumplido, vicios, cuestiones de los vicios. Cuando no, ahora la excepción de usura está admitida, antes no lo estaba y se incluía ahí. Bien, pero tienen ahí unas cuantas para que les sirvan de ejemplo. Vamos a las verticales. Cheque común en el que el librador prohíbe al tenedor retirar el dinero en efectivo. Para abono en cuenta. Para abono en cuenta. Bien. Ahí está entonces la diferencia con el cruzado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ven la diferencia, no? La cuestión no está en la consecuencia funcional del depósito, sino en qué restricción establece el librador cuando entrega un cheque de esta naturaleza. En el cheque cruzado es la restricción a cobrar y en el cheque para abono en cuenta es la restricción a retirar el dinero en efectivo. En los dos casos, para poder hacer funcional uno y otro cheque, necesariamente hay que depositarlo. ¿Ah? Segunda vertical, efecto de la creación y transmisión del título valor, que significa que los títulos valores se libran y se transmiten salvo buen cobro. Prosolvente. Prosolvendo. Muy bien, prosolvendo. Cuarta, orden de pago que se libra contra un tercero ordenado al pago. Letra de cambio. Letra de cambio. Perfecto. Vean que el vale es una promesa de pago, ¿no? Tiene diferente naturaleza jurídica. Mientras uno es una promesa a pagar, el otro involucra una orden a pagar por un girado. Y tiene otra diferencia con el cheque, que en el cheque el girado necesariamente siempre es un banco. Y otra cualidad es que no se puede decir que el cheque acepta pagar
lo que se tiene que pagar. Digo, el banco lo único que se encarga únicamente de contar los fondos de la cuenta del ay, Está bien, banco, sé que el contrato es cuenta corriente, pero no me muy acuerdo del bien. nombre, contrarrentista, algo así, creo que era. Sí, cuenta correntista, bien. Cuenta Sí, correntista. es correcto. O del cliente también se le dice. Correcto. Muy bien, Santiago. Bueno, sexta. Acción cambiaria que persigue el monto del título más intereses y gastos. Cobro. Cobro, perfecto. Acción de cobro. Muy bien. Séptima. Acción contra los obligados solidarios. Regreso. Regreso. Muy bien. Se llaman también obligados de refuerzo, que me encanta la palabra refuerzo. Mm, 10. Cheque con función de crédito. A ver, ¿y quiénes son los obligados solidarios? Todo lo que están en la cadena de endosantes, ¿no? El liberador, los endosantes. No, Muy no, bien, ahora no, no me no, lo no, transmite. no, no, no. A ver, despacio. Los obligados de regreso. Muy bien. ¿De qué título me está hablando, Jorge? Mm, La No, letra. no distingo uno en sí. No sé Sí, por dónde viene. porque los obligados de regreso dependen del título de que se trate. Por ejemplo, en un cheque, ¿quiénes son los obligados de regreso? Yo ya les pongo acá, aprovechen. 7. Acción contra los obligados solidarios y ustedes me dijeron de regreso. Perfecto. Así que son los obligados solidarios. Esto es, por eso me gusta la palabra de refuerzo. En España le llaman a los obligados solidarios los obligados de refuerzo. Esto es, los que refuerzan la obligación del obligado principal. ¿Quiénes garantizan con su firma la Los obligación avalistas, principal? ¿no eran? Los avalistas, ¿quiénes más? Los antes. Los Antes, endosantes. Avalistas. librador. No, justamente el librador no. En el cheque es el principal obligado. La acción Claro. contra el obligado principal no es de regreso, es directa. La acción contra los obligados solidarios o de refuerzo, no les puse de refuerzo porque si no, no lo iban a saber, es de regreso. Y las acciones de regreso son aquellas que se llevan adelante contra todos los que no son obligados directos. Y eso va a depender del título. En los vales y en los cheques es todos los firmantes menos el librador. En la letra de cambio es todos los firmantes menos el girado aceptante. ¿Sí? Porque ahí no se olviden que el librador no es el obligado directo en la letra aceptada. Entonces la acción que seguimos contra un librador en una letra de cambio aceptada es una acción directa o de regreso. ¿Qué diferencia hay entre acción de regreso y de reembolso? Está comparando tomates con pelotas de tenis. Las acciones son según la persona que tiene que pensar primero el objeto de la acción, qué es lo que pretendo con la acción. Cobrar lo que me corresponde, lo que surge del título valor, o pretendo reembolsarme de lo que yo pagué. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, las acciones son de cobro o de reembolso. Y luego las acciones son directas o de regreso, teniendo en cuenta quién es el que demanda y a quién demanda. Si yo voy a demandar al principal obligado cambiario, son acciones directas. Si en cambio voy a demandar a los obligados solidarios o de refuerzo, como les estoy planteando aquí, son acciones de regreso. Entonces, la acción intentada
por el tenedor de una letra contra el librador. ¿Qué clase de acción es? Usando las dos categorías. ¿De cobro? Tenedor contra librador. Es de cobro, muy bien. Y falta la Directa. otra. De cobro. Y de Directa, regreso. si era el principal Y de obligado. regreso, porque el principal obligado cambiario es el girado. Exacto. Muy Ah, bien. no había entendido que era una letra. Bien. Sí, era un cheque del tenedor en un cheque contra el librador. La acción es directa, Directa y de cobro. de cobro. Muy bien. Si fuera la acción intentada por un endosante contra el librador de un cheque. Directa y de reembolso. Directa de reembolso. Muy bien. La acción intentada por un endosante contra el endosante anterior. Reembolso. De reembolso. De reembolso y De regreso. De regreso. regreso. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Por qué Voy a aprendemos castigar ahí un esto? poquito. Bien, gracias. Es cuestión de ejercicio nada más, cuestión de ejercitarlo. Son dos categorías distintas. ¿Por qué aprendemos esto? No es por torturarlos, es porque es de aquí de donde sale la prescripción. La ley enseña en estos términos los términos de prescripción. Que si yo no sé cuáles son las acciones directas de cobro y cuáles son las acciones de regreso de reembolso, no me sé los términos de prescripción. Y es importante saberlos, ¿no? En eso nos va a nosotros el que sean nuestras acciones correctamente intentadas, o si tenemos que interrumpirlos o lo que sea que tengamos que hacer. Por eso tenemos que conocer bien cuál es, de qué tipo de acción, inclusive miren que ni siquiera no ponemos en la suma inicio, acción directa de cobro, no hacemos eso. Lo que pasa es que es un lenguaje codificado que tenemos para conocer la prescripción de la acción que estamos intentando. Así que la acción cambiaria que persigue el monto del título más intereses y gastos es la acción de cobro. Muy bien. La acción contra los obligados solidarios o de refuerzo es la acción de regreso. Muy bien. Cheque con función de crédito. ¿Diferido? Diferido. Perfecto. Muy bien. Acción cambiaria que persigue lo pagado más intereses y gastos. Ejecutiva. No. Reembolso. Reembolso. Ahí entran en otra categoría. Si es ejecutiva o no es ejecutiva es otra categoría según el rito procesal que le den a la acción. Y va a determinar, en realidad, va a depender de que ustedes tengan un título ejecutivo o no. Insisto en algo que es muy importante. No hay un juicio ejecutivo para avales, cheques y letras de cambio. No hay en el CGP una estructura para ejecutar estos títulos. Es el juicio ejecutivo común, pero con dos particularidades. Una limitación de excepciones más acentuada, en virtud del artículo 108, que se ve por la autonomía y la abstracción de que gozan los títulos valores. Autonomía, todos los títulos valores; abstracción, solo los de contenido dinerario. Y el hecho de que en el caso de la quita y la espera se tiene que probar con un documento judicial. No puedo ir yo con una quita y una espera que me da Enzo firmada por él y mire, Enzo me dio quita y espera y con eso yo logro una excepción personal hábil, ¿sí? Necesito que sea judicial, que me surja una prueba judicial de ello. Salvo esas dos excepciones, particularidades, es un rito de juicio ejecutivo común, que no tiene mayores, como ven, tiene esas dos particularidades, nada más. 13. Sustituye la intimación de pago en la ejecución cambiaria de un vale.
Telegrama. Telegrama, muy bien, muy bien. Yo acá voy de lleno a enseñarles lo que yo creo que es correcto. Mi posición es esa, ya les digo, Nuri, y está muy convencida la jurisprudencia en reconocer el valor al telegrama enviado después de iniciada la acción cambiaria. ¿En qué importa esto? En si el telegrama es o no presupuesto de la acción cambiaria. Mucha jurisprudencia, la mayoría yo creo, salvo que me digan lo contrario María, Daniela y José, es que no es presupuesto de la acción, así que ustedes podrían iniciar una demanda ejecutiva con un vale al que no le han enviado el telegrama correspondiente. Sin embargo, no es lo que dice la ley, porque la ley lo que les dice sí es que es un documento auténtico, quiere decir que no tienen que reconocer la firma, pero luego dice que la intimación de pago prevista en la ley tal se sustituirá por un telegrama colacionado con ciertos requerimientos. Entonces, por eso yo quiero que aprendan que tienen que mandar el telegrama. De todas formas, sepan, porque está perfectamente validado por la doctrina, que si no están en tiempo de mandar ningún telegrama de nada porque se les prescribe la acción, se acepta perfectamente el que lo manden luego. He visto un montón de sentencias en ese sentido. ¿Ah? Pero bueno, yo en eso le cumplo en decirles las dos posiciones que me parece que es lo correcto. Y 16. Orden de pago que se libra contra un banco en el cual el librador debe tener fondos suficientes. Cheque. Cheque. Muy bien. ¿Cómo les fue, chiquilines? Más o menos. Más o menos. Bueno, me alegro, eso quiere decir que sirvió, que les sirvió para estudiar. Al final, ¿cuál era la que estaba mal? Nos daba bien en todas, creo. Daba No, bien porque en si no, Sí, yo creo que si no me daba decían bien. y lo arreglaba, si había alguno mal. Profe, está buenísima esta modalidad ¿Le gustan del los crucigramas? crucigrama. Sí. Sí, Emilia me pide crucigramas, sí, sí. Además, la verdad, llega un momento, como yo además soy muy producto de haber escrito tanto para alumnos, ya estoy en modo definitorio, que es el de empezar con una definición. Porque además saben que ustedes lo que leen, nos pasa a todos, no solo a ustedes. Se lo digo a José, sobre todo a Daniela y a María, porque es parte de la formación docente que yo tengo que, ahora no los veo, se tienen que fumar ustedes las charlas para los aspirantes. Pero los alumnos y uno está medio predispuesto a leer lo primero con mucha atención. O sea, el concepto tiene que estar abajo del título y ser en lo que uno se tiene que esmerar 100%. No puede andar con las introducciones, todas esas vueltas que se dan son pésimas. Tiene que ser una cosa, es cuando los tengo más atentos, es en la definición. Por eso el ejercicio de hacer definiciones y conceptos se practica mucho haciendo crucigramas. Y se aprende montones tratando de reducir las cosas al nivel de 2 párrafos. Por eso es interesantísimo hacerlos. Bueno, chiquilines, vamos a tomarnos un café y hacemos la segunda parte, ¿ah? Voy a buscar un cafecito.
Bueno, chicos, muy bien. Últimos minutitos de clase. Y lo vamos a dedicar a repasar el artículo 1 del decreto ley de títulos valores y pasar la prueba, hacer pasar a las acciones por la prueba del artículo 1 y hacernos la pregunta del millón. Si nuestras acciones de sociedades anónimas son títulos valores. Ahora que ya pasamos comercial 1, podemos hacernos esta pregunta que es, ya les digo, no es primera aclaración, una aclaración, primero no es nada fácil de contestar, es un ejercicio. Y segunda aclaración, no lleva a nada, es un ejercicio de pensamiento. Porque en realidad nuestro régimen jurídico ya tenemos resuelto por la ley de títulos de sociedades comerciales que dice que las acciones se transmiten según las reglas de los títulos valores. Fue muy hábil el legislador porque no dijo son títulos valores. Saben que aunque el legislador diga que las cosas son algo, no quiere decir nada, porque el legislador puede decir que Gardel era uruguayo, y Gardel la verdad es que capaz que no era uruguayo. Yo sé que se les tranca la neuronia ahí, les viene como un sarpullido y una serie de efectos adversos, pero no es más uruguayo porque tengamos una ley que dice, como hay una ley que dice que Gardel es uruguayo, ¿sí? Entonces el legislador de la ley de sociedades no se puso a decir las acciones son títulos valores, porque no es, la tarea del legislador no es interpretar nada. Así que hizo bien. Lo que sí es aclarar, e hizo bien, cómo se transmiten las acciones. Y dijo, las acciones se transmiten según las normas de los títulos valores. Fabuloso. Ahora, también ahí resolvió nuestro problema, porque entonces no tiene sentido para nosotros, a los efectos prácticos de la vida real, no nos presenta mayores dificultades. Pero sí es un ejercicio de pensamiento, es un ejercicio de razonamiento importante, porque entonces ahí justamente volvemos a estudiar títulos valores y lo hacemos mirando otros documentos que no son los de contenido dinerario. Pensemos entonces en las acciones. ¿Se acuerdan lo que son las acciones? ¿Qué eran las acciones para empezar? Un título que representaban la participación de un socio en una sociedad comercial. Exactamente, muy bien, Jorge, perfecto. Vamos a quedarnos con esa definición de Jorge. Entonces ahí vamos a mirar la del decreto ley 14.701 y entonces Jorge le pregunto, vamos a empezar a razonar. No me mate, yo abrí la boca pero no me quise poner. Es re difícil, vamos a ponernos a pensar todos ellos, ya le digo, estuvimos domingueando en torno a este tema y nos fuimos sacando, uno se ponía en el papel de defensor de una posición de otra. Para empezar, ya les diré, no es pacífica la opinión. Ilustradísimos profesores como Garrigues decían que son títulos valores, otros ilustradísimos profesores decían que no. Pero, por ejemplo, saben que decir que sí o decir que no también es en función al derecho concreto que estemos estudiando. Porque en el caso del derecho español, por ejemplo, no hay una definición de título valor como la nuestra. Lo que tienen los españoles es al título valor regulado en el Código de Comercio, y lo que sí tienen es regulado la limitación de excepciones, incluida la autonomía y la abstracción como consecuencias de la imposibilidad de oposición de excepciones.
pero no adhirieron al modelo de definir el título valor como muchos países latinoamericanos a raíz del proyecto al que se plegó el profesor Pérez Fontana. Entonces, una cosa es discutir en un ámbito legislativo donde no hay definición de título valor y otro donde sí lo hay. Entonces, para nosotros es medio terrible el tener que pensar en si la acción es título valor cuando yo ya parto de una ley que me dice que los títulos valores son los documentos, ¿no? Entonces, claro, la primera cosa que a mí me pone un gol en contra es que los títulos valores son documentos. Entonces, la primera cosa que yo les pregunto es, ¿qué hacemos con las acciones escriturales? ¿Se acuerdan de las acciones escriturales? Son aquellas inmateriales que para verificarse la transmisión es necesario establecerse en el libro de acciones escriturales. Exactamente. Entonces, esas no son títulos valores, porque para empezar no son documentos. Ahí empezamos con las primeras complicaciones con considerar a las acciones títulos valores. Pero entonces, si yo saco a las acciones escriturales y me ciño a las acciones, a la definición de Jorge que me dijo que las acciones son documentos que contienen un derecho de participación del socio en una sociedad anónima, entonces ahí me empieza a servir la definición de título valor, porque entonces los títulos valores son los documentos, ¿verdad? Después cumplen con el requerimiento de necesariedad, porque el documento acción sería necesario para yo poder ejercer el derecho de participación, ¿verdad, Jorge? Pero entonces pensemos, la literalidad. ¿Qué quería decir literalidad en el contexto de los títulos valores? Profesora, ¿me escucha? Escucho. Que los márgenes o fronteras del derecho son los consignados dentro del documento en el cual el derecho está especificado, o sea, el sujeto se obliga en los términos literales que establece el título valor, ¿Y ni cómo más. sería entonces en una acción, Santi? Ya me mató, profe. Ay, no, es para Se pensar. complica, profe, Piensen, porque los ¿no? derechos que tiene el lista no están en la acción, sino que habría que ir al estatuto. Muy O bien. sea, Bien, buen ejercicio de razonamiento, Jorge. Pero, así estábamos ayer con Nuri y con mi papá y con Carlos. Pero, imagínense lo divertido que estaban los demás, ¿no? Es lo que pasa en esta casa. Los demás estaban con Emilia jugando un campeonato de futbolito y los ancianos nos quedábamos hablando de la naturaleza jurídica de las acciones. En fin, es una casa muy, muy particular esta. Pero, y si yo le digo, yo empecé así, Jorge, y si yo le digo que me contesta Nuri, sin embargo, yo puedo saber el alcance del derecho incorporado en la acción, porque la acción tiene un capital social. Si yo voy a la ley de sociedades y voy y miro lo que dice la ley de sociedades y me fijo en los caracteres de la acción, artículo 300, a ver si no me equivoco, no sé por qué tengo un 300 en la cabeza, no puedo creer. Si es 300, tengo que jugar a la quiniela. Menciones requeridas en los títulos accionarios. ¡Oh! Pero hoy tomé algo o me pegué cuando me levanté en la cabeza. La verdad, hoy le hice 2 goles en el futbolito Emilia, voy mejorando. Miren, una acción tiene que tener el nombre acción, la denominación, domicilio, bla, bla, bla. Tiene que tener el capital social, tiene que tener el valor nominal y la clase de acción, el nombre del accionista y el emisor. Pero yo podría saber los límites del ejercicio del derecho de participación si consulto el capital social, lo sé porque lo dice la acción. Y el valor nominal es en realidad un valor que no es tampoco el valor venal.
pero es como si ustedes me dijeran que mi casa vale lo que dice el título que yo compré la casa. No es así, la casa vale lo que me la va a comprar José cuando se la venda, ¿me entienden? Lo mismo pasa con las acciones. La acción dice pesos 1, pero no sale pesos 1, capaz que sale 0,5 pesos. Va a depender de lo que José me quiera comprar la acción. La acción no, el valor nominal no es exactamente para nada el valor venal al que la acción se quiera comprar. O sea que me dice Nuri, yo puedo tener idea la literalidad, la puedo sacar con la propia acción si yo veo la participación social del socio en esa sociedad. Y para eso tengo la cantidad de acciones y tengo el dato capital social. Y ahí me metió un gol de media cancha, ¿eh? Muy, muy, muy bueno el razonamiento. Así que Profe, sí. pero por ejemplo, hay derechos que son fundamentales que tiene el socio accionista, no sé, el voto en la asamblea, distribución de utilidad, Eso en los caso de tienen liquidación. todos. Bueno, pero ¿qué pasa con eso? Pero eso lo tienen todos los socios. Acá estamos hablando de los derechos patrimoniales, que sería el que no aparecería en todo caso de la acción, ¿no? Yo tengo 5 acciones de la Calamuchita Sociedad Anónima con un capital de 5 millones de pesos y tengo 10 acciones. Yo voy a querer saber cuál es mi derecho de participación. Y bueno, mi derecho de participación son 5 acciones de 1 peso en una sociedad de 10 millones de pesos. Me dice Nuri, yo puedo rastrear mi nivel de participación. No es que no haya literalidad, no es que el documento no me exhiba un alcance, como bien dice Santi, una frontera en la que yo pueda ejercer un derecho de participación. No me pueden pedir que sea exacto, pero tampoco es exacto cuando yo voy, tampoco es exacto, por ejemplo, cuando descuento un cheque. El derecho no es literal, a mí no me paga el banco exactamente la misma cantidad. Me descuenta una cantidad. O sea que ahí hay un ejemplo en que, si se quiere, se desconoce la literalidad. Porque me anticipa una cantidad que no es exactamente la misma. Yo me llevo menos dinero porque tengo que pagar el préstamo que en definitiva me concede el banco por llevarme el dinero antes del vencimiento de la obligación, ¿no? Como vimos el año pasado en el contrato de descuento. Así que lo de la literalidad es discutible. Yo por lo menos lo que quiero es que pensemos, ¿no? Por lo menos es discutible. Entre nosotros, por Ripe decía que era un título de valor, Olivera que es un título de valor, Nuri dice que es un título de valor. Yo trato de romper los elementos porque quiero demostrar que no. Entonces le fui dando, ¿no? Bueno, documento, ¿no? El título de valor, bueno, me dice, sacando te llevo a las escriturales, pero en las que no, lo demás es un documento. Es un documento que es necesario para ejercer el derecho de participación. Y le dije, y la literalidad, porque yo no sé la participación en una acción, y ahí me llevó a este razonamiento. Me dice, pero yo puedo llegar a descubrir mi participación. Después la llevo a la autonomía. ¿Qué les parece? Parecería que es autónomo, se comporta, porque la acción, si a vos te sea una acción, no te interesa saber a los efectos de dónde provino. Parecería que es autónomo. En un primer Bueno, razonamiento. pero nosotros en títulos valores, cuando hablamos de autonomía, nos referimos a la imposibilidad de oponer excepciones en el juicio ejecutivo cambiario. Sí. Definimos a la autonomía en esos términos. Entonces, acá es donde la agarré, sin salida. Ahí quedaron acorralados, Nuri y Vago, abajo de la Nacahuita, enfrentados a un huevo de chocolate sin azúcar, los dos asqueados. Ahí los agarré porque ahí, claro, no estamos en materia de sociedades con una acción, no estamos ante ningún juicio ejecutivo cambiario y por lo tanto la autonomía no corre. Ahora, me retrucan, y con razón.
son particularidades del juicio ejecutivo cambiario. ¿Por qué nosotros podemos verlo como un elemento en contra de definir, o podemos argumentar como un elemento para negarle valor de título-valor a la acción? Porque lo tenemos en la definición de títulos-valores, pero por ejemplo, les insisto, los españoles que no tienen la autonomía en una definición de título-valor, para ellos la acción es un título-valor perfecto. ¿Sí? Nosotros acá encontramos un elemento, digamos, inexplicable, si consideramos a la autonomía como la imposibilidad de oponer excepciones en un juicio ejecutivo cambiario, como una particularidad del juicio ejecutivo cambiario, claro, no, en la acción no tenemos suerte. Ahora, si lo consideramos como me dice Romina, como un atributo de un título que ha sido creado por la sociedad directamente al tenedor, y que en realidad, pero vean que tampoco es así porque no hay una ejecución de lo debido en un título valor, en una acción, ¿no? En la ejecución de los derechos de socio, esa sería el símil, se trataría de que alguien no opusiera las excepciones de anteriores socios. Y eso no se da. La autonomía es tal vez la razón que pudiera servir como argumento para defender esto, pero ya les digo, todo en realidad parte del supuesto de tener una definición de títulos valores. Profesora, Sí. ¿y no podríamos defenderlo mediante la diferente naturaleza del título valor con contenido dinerario al cual se le aplica el proceso ejecutivo cambiario y el título que representa una participación como sería en el caso de la acción? Porque si no más me olvido, Aval tiene un trabajo que establece que para la iniciación del proceso ejecutivo cambiario es necesario 3 elementos en la obligación de carácter dinerario, que la obligación que conste en una obligación de dar suma de dinero que sea líquida y exigible. Y en ese caso podría entenderse que el proceso ejecutivo cambiario se establece de manera específica o se cuadra de manera específica en los títulos valores con contenido dinerario, quedando fuera, y también podría excluirse tal vez un poco el tema de la discusión de la autonomía, de la posibilidad del establecimiento de excepciones. No sé si Sí. Bueno, si de entiende. hecho, por eso Ripe, Olivera, Nuri dicen, son títulos valores, pero no son representativos de dinero, son títulos valores representativos de derechos. Entran en el género de títulos valores, pero son distintos. La particularidad residiría en esto de la autonomía, ¿no? Pero ya les digo, es un ejercicio de análisis, de razonamiento, básicamente, para divertirse un rato. Chicos, ¿tienen alguna duda? Sí, quiero una antes de irme, pero en realidad, como diferencia, en la acción no necesariamente tiene que haber una relación causal que sustente la acción cambiaria. Y la relación causal es el contrato social. La razón por la cual el socio se obliga con la sociedad es el contrato social. Esa es la relación fundamental. Está bien. Que explica por qué yo tengo acciones. Las tengo porque aporté y la sociedad me da acciones, porque es deudora de mis aportes. Deudora de las acciones porque yo aporté. Recuerden Está bien. siempre, y por esa es la relación fundamental en el caso de las acciones. ¿Algo más, Sí, chicos? ahora que hago el análisis, sí está bien. El 305, ay, ¿qué dice el 305? Recién veo el chat.
A ver, 305 debe hablar algo de la transmisión. Ah, es el que dice lo de la transmisión. Sí, sí, pero... Ay, qué horror. ¿Dónde está? Perdí la ley. Acá. 305. Claro, transmisibilidad. Dice, la transmisión de las acciones será libre. El contrato social podrá limitar la transmisibilidad de las acciones. Sí. Pero recuerden que Profe, habla sobre siempre todo de el último transmisión. inciso. Sí, las Alejandro acciones le habla, ¿qué tal? endosables. ¿Qué tal, Alejandro? Ujú. Saben que en esto, yo capaz que yo les Es explicaba como, que me parece como que refuerza la postura de su Mm. suegra. Un poco. Pero una cosa es que se necesite el libro para transmitir y otra es que sean títulos valores, ¿no? Lo que sí aclara la ley es que se rigen por la ley, a ver por dónde anda, dice, no sé dónde anda. Ahora lo perdí. Nosotros tenemos, se transmitirán por una cadena interrumpida de endosos y para el ejercicio de sus derechos el endosatario solicitará el registro. Yo les contaba que hay dos sistemas en nuestro derecho para la transmisión de las acciones nominativas no endosables, o endosables, pero nominativas. Los que requieren lo que se llama el transfer y lo que no requiere el transfer. En realidad nuestro sistema no requiere transfer. Transfer se llama, les comentaba, a un procedimiento complejo, un negocio jurídico complejo que va desde la... que incluye todo el procedimiento desde que endoso hasta que entrego, hasta que solicito la inscripción. De tal manera que la inscripción en el libro hace a la transmisión. ¿Sí? A eso se le llama transfer. Hay países en los que no está transmitida la acción hasta que la acción no está inscrita en el libro de registro de acciones nominativas endosables. ¿Me entienden? Eso se llama transfer. Nuestro derecho es más moderno, no necesita transfer. Y eso está justamente en este último párrafo que me hace notar Alejandro. Las acciones endosables se transmitirán por una cadena ininterrumpida de endosos y para el ejercicio de sus derechos el endosatario solicitará el registro. Entonces, es una cuestión de eficacia, pero no de legitimación. ¿Sí? Está perfectamente transmitido, solamente que no va a poder ejercer el derecho hasta que no esté en el libro. Cosa que se le va a tener que pedir al administrador de la sociedad que lo inscriba para poder, por ejemplo, asistir a la asamblea. Lo mismo pasa en las acciones nominativas. ¿Dónde andan? De hecho, esto es consecuencia de la evolución de la práctica. Al inicio, las sociedades comerciales, las anónimas, las acciones no eran documentos, eran en realidad siempre escriturales. ¿Sí? El papel vino después, primero como una prueba y después de que uno tenía acciones en un libro y después recién se le dio a esos papeles el carácter de títulos valores. ¿Tá? Otro día, si quieren, volvemos más sobre el punto. Ahora me parece que ya es hora de irnos porque escucho que se está agregando gente. Chicos, nos vemos la clase que viene a la hora del parcial, ¿sí? Que pasen lindo. Chau, chau. Chao, profe, que pase Chau, bien. chau. Adiós. Gracias, chao.